Hoy estamos estudiando la parte 41 del tema que traemos, al cual le llamamos Apocalipsis 2050. Vamos a estar en el capítulo 10 del libro de Apocalipsis y vamos a iniciar con la lectura a partir del verso 1. Eso es lo que vamos a estudiar ahora y lo vamos a desarrollar del 1 al verso, ya les digo, del verso 11. Leo. Vi descender del cielo otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz, como ruge un león. Preste atención a esto que estoy poniendo, que estoy leyendo acá, como ruge un león. Esto es importantísimo para lo que vamos a estudiar ahora. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas de los 7 truenos que los 7 truenos han dicho, y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó la mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Verso 8. La voz que oí en el cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Es muy interesante cuando leemos este texto y tenemos el conocimiento del Antiguo Testamento, porque conforme lo estamos leyendo es como estar leyendo el Antiguo Testamento. Esto lo venimos viendo después de la intensidad de la sexta trompeta, donde vimos que ni el tormento ni el juicio lograron producir arrepentimiento en las personas de la tierra. Y el texto hace algo que pareciera una pausa, pero en realidad no es una pausa, es una transición espiritual. No se trata de que el juicio estaba detenido, sino que en este momento empieza a revelarse el corazón del mensaje. Y cuando digo el corazón del mensaje, lo que quiero decir es el centro de todo el mensaje, no solo del Apocalipsis, sino el centro del mensaje de toda la palabra de Dios, de toda la Biblia. Algo que dice Juan es: vi descender del cielo otro ángel fuerte. Y la descripción de este ángel no es algo que hayamos visto o que hayamos leído en los anteriores capítulos, porque este está envuelto en una nube. Y con él viene un arco iris sobre su cabeza. Dice que que su rostro es como el sol y que sus pies son como columnas de fuego. Ahí es donde les digo que esto nos conecta al Antiguo Testamento. Porque cuando habla de la nube, automáticamente quien ha estudiado el Antiguo Testamento puede ver la presencia de Dios que se describió en Éxodo capítulo 13, la nube que guiaba al pueblo en medio del desierto. Y también puede viajar al capítulo 40 y ver cómo llenaba esta nube todo el tabernáculo. Cuando leemos del arco iris que viene sobre su cabeza, podemos ver la lectura de Génesis 9, cuando
Dios hace el pacto para con Noé, donde Dios establece una misericordia en medio del juicio. Dice, bueno, yo la próxima vez no voy a destruir la tierra de la misma manera. No la voy a destruir con una inundación, sino que será por fuego. Y estableceré este pacto entre mí y ustedes, y que cuando vean el arco iris, pues van a recordar lo que Dios está prometiendo. La descripción del rostro como el sol nos recuerda la manifestación de la gloria divina. También cuando habla de los pies como el fuego, lo que está hablando del juicio y de la pureza que se lee en Ezequiel. Lo que nosotros estamos viendo aquí no es algo común. Por lo tanto, este ángel no es común. Este ángel está cargado de autoridad, está cargado de presencia, está cargado de revelación. Por lo tanto, no lo podemos tomar como cualquier mensajero, como un ángel cualquiera, sino como una manifestación de una conexión entre el cielo y la tierra, como un puente. Cuando yo veo una conexión entre el cielo y la tierra, vuelvo a leer el Antiguo Testamento, perdón. Y cuando yo leo el Antiguo Testamento, recuerdo a Jacob que está acostado, está durmiendo y está viendo una escalera donde ángeles suben y ángeles bajan. La conexión entre el cielo y la tierra, un mensaje que sube y un mensaje que baja. Así que cuando estamos leyendo el Apocalipsis de la manera en la cual comprendieron los hermanos del primer siglo, lo que estamos leyendo de una manera codificada es todo el Antiguo Testamento. Después, una de las cosas que describe es que tiene una mano, en su mano, un librito abierto. Y esto es un elemento central porque el librito o los libros que aparecen no son libros de manera literaria como tal, o sea, que digamos, esto es un libro con papel y que tiene dos tapas, no. Si bien es cierto que está mencionando un libro, lo que está mencionando es la mente de Dios, el pensamiento de Dios. Pero dice que no es un libro que está sellado, como lo dice en Apocalipsis 5, sino que está abierto. O sea, es una mente que está abierta y esto es clave. Porque lo que antes no se revelaba, no se presentaba, no se mostraba, ahora sí se está mostrando. Y este ángel hace algo particular que lo vamos a ver en Daniel capítulo 12. Aquí en Apocalipsis 10:2 dice que el ángel se pone en pie sobre el mar y sobre la tierra. Ya hablamos que hay una conexión entre el cielo y entre la tierra. Lo que está hablando es de intercesión. Cuando los ángeles suben, está hablando de una intercesión sacerdotal del mensaje que llega hacia Dios a través de las oraciones. Y no olvidemos que venimos de un capítulo que hablaba de las oraciones delante de Dios y que esas mismas oraciones, al rechazarse el mensaje de Dios, se vuelven juicio para quien rechazó el mensaje del Señor, para quien rechazó el llamado al arrepentimiento. Y que cuando los ángeles bajan, traen el mensaje del Señor, traen el mensaje de Dios como llamado al arrepentimiento. Eso es lo que Apocalipsis 10:2 está diciéndonos de una manera, digámosle, codificada. Esto no es una postura, esto es una declaración, es dominio, es autoridad total. Dice que tenía en la mano el librito abierto y puso ese pie derecho en el mar y el pie izquierdo sobre la tierra. Con esto abrimos capítulo 12 de Daniel, verso 7, y en el verso 7 Daniel describe lo siguiente, que es el mismo escenario. Así que cuando estamos leyendo a Juan, estamos leyendo también al libro de Daniel. Cuando estamos leyendo Apocalipsis, estamos leyendo el Antiguo Testamento y en este párrafo en particular estamos leyendo a Daniel. Dice o escribe Daniel en el verso 7 del capítulo 12. Y oí al varón vestido de lino. Cuando habla del varón vestido de lino, está hablando del ángel fuerte, está hablando, por supuesto que está hablando de una cristología, porque quien está vestido de lino fino, blanco, significa
que está refiriéndose al nuestro Señor y Salvador, que está vestido de la pureza, que está vestido con la justicia. Pero Daniel dice algo que nos debe traer a nosotros al pensamiento cuando estuvimos estudiando la mención del río Éufrates en la anterior clase. Recordemos que el río Éufrates es el límite que Dios pone cuando dice de aquí no van a pasar, pero cuando la maldad llega al colmo, entonces el juicio va a caer sobre los detractores, sobre los que rechazaron el llamado al arrepentimiento. Y aquí está la mención del río. Oí al gran varón vestido de lino y estaba sobre las aguas del río. Estoy leyendo Daniel capítulo 12, verso 7. El cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos que será por tiempo, tiempos y mitad de un tiempo. Tiempo en el hebreo o en el lenguaje hebreo es un año, tiempos está hablando de 2 años y mitad del tiempo está hablando de medio año. O sea, cuando dice tiempo, tiempos y mitad del tiempo está hablando de 3 años y medio. Cuando él levanta las manos, levanta la derecha y la izquierda y jura por el que vive por los siglos, está hablando que jura por Dios mismo. Ya el solo juramento nos indica a nosotros que no es cualquier ángel, porque los ángeles ni los hombres podemos jurar, mucho menos de jurar en vano. Por lo tanto, está hablando de alguien que sí tiene la autoridad para hacer un juramento, porque tiene la autoridad para representar a Dios en la tierra. Todo es, todo es cristología. Y cuando él hace el juramento, dice que va a jurar por el que vive por los siglos de los siglos, que lo que va a suceder será durante 3 años y medio. Tiempo, tiempos y mitad del tiempo. Y que cuando se acabe este tiempo, dice, cuando se acabe la dispersión, del poder del pueblo santo, lo cual significa que cuando ya no haya control del poder del pueblo santo, todas las cosas serán cumplidas. Estoy leyendo Daniel capítulo 12, recuérdenlo. Y yo oí más, no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Ok, Daniel está oyendo, Daniel está dándose cuenta de todo el escenario, pero no está entendiendo nada en lo absoluto. Pero cuando Juan explica en el Apocalipsis, resulta que Juan lo que nos describe a nosotros sí se entiende. Porque para cuando Juan escribe ya tenemos todo, toda la escritura, tenemos todos los evangelios, tenemos todas las cartas apostólicas, tenemos absolutamente todas. Daniel no. Daniel tiene la revelación de él, que aunque es una revelación total, a él se le dice que cierre el libro no porque él no tenga la revelación, sino porque no sabía explicarla. ¿Y por qué no sabía explicarla? Porque no se había cumplido el tiempo. Entonces, aunque él tenía el mensaje, él no lograba interpretar qué es el cumplimiento del tiempo. Por eso él dice en el verso 8, oí, mas no entendí. Y él le pregunta, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, ¿quién respondió? El que le está dando a Daniel la visión. Anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Nuevamente vuelve a marcar un tiempo, nuevamente vuelve a marcar una línea, un límite, un tipo de frontera, y le dice, cierra las palabras porque estas no van a ser reveladas hasta que eso pase. Y aclara qué es lo que va a pasar cuando se cumpla ese tiempo y aclara qué es lo que va a pasar cuando se manifieste esta persona. En el verso 10, Daniel capítulo 12, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, y los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Cuando Daniel recibe este mensaje, este verso 10 que está escrito acá, ahorita continuamos con la lectura de Daniel 12, inmediatamente me hace viajar a mí a las palabras de Jesús cuando le dijo a los fariseos, a los, perdón, a los discípulos, a ustedes les fue dado el entender, a ellos no. A ustedes les fue dado el entender
y por eso empezó a hablar él en parábolas. Pero no a todos, a los impíos no les fue dado el entender. Cuando habla de los impíos, si bien es cierto que todos son pecadores, tanto los discípulos del Señor como los fariseos, hay unos que tienen la gracia del Señor para poder discernir no solo los tiempos, sino también discernir el mensaje de Dios. Por eso es que el verso 10 de Daniel 12 dice que muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Ahí hay un grupo de personas. Y los impíos procederán impíamente. Ese es el otro grupo. Unos entenderán, pero los entendidos sí van a poder estar conscientes de lo que está pasando. Verso 11 de Daniel 12. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Aquí voy a hacer una pausa. Desde el tiempo que será quitado el continuo sacrificio. ¿Cuándo fue quitado el continuo sacrificio? El continuo sacrificio fue quitado cuando el Señor, y no quitado porque no se diera más, cuando el Señor fue crucificado, porque Él fue el último sacrificio, el único, el efectivo y el que realmente cumplía la justicia de Dios. Aunque ellos siguieron haciendo sacrificios en el tiempo hasta el año 70, ya la efectividad del sacrificio no rendía o no satisfacía la justicia de Dios porque ya el sacrificio del Señor Jesucristo había sido dado. Entonces, cuando el verso 11 del capítulo 12 del libro de Daniel dice, y desde el tiempo en que se ha quitado el continuo sacrificio, ¿cuándo se quita el continuo sacrificio? No de manera física, no de manera visual, sino de manera efectiva, de manera práctica, cuando el Señor muere y resucita. El sacrificio ya no sirve. Ya la única forma de acercarse a Dios es a través de nuestro Señor Jesucristo por la iluminación y la guía del Espíritu Santo. Y dice que cuando eso pase, hasta la abominación desoladora. ¿Cuál es la abominación desoladora? Bueno, es justamente cuando viene la destrucción del templo, que fue lo que se habló en los tiempos de Daniel, que se da cuando es invadido el templo y es destruido el templo. Después hablaremos un poco más de eso. Que habrán 1290 días. Y el verso 12 dice, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Si usted a esos 1290 días le suma los 3 años y medio, le va a dar 3335 días. Y dice el verso 13, y tú dirás hasta el fin, perdón, a Daniel le continúa diciendo en el verso 13, y tú irás hasta el fin y reposarás. O sea, ir hasta el fin y reposar es que iba a morir, aunque no iba a haber esto todavía. Y te levantarás para recibir tu heredad, subraye esto, te levantarás para recibir tu heredad. Eso está representando la resurrección al fin de los días. ¿Cuándo es el fin de los días? Cuando se cumpla todo lo que acabamos de leer. Lo leímos en Apocalipsis capítulo 10, los primeros versos, y lo leímos en el capítulo 12 del libro de Daniel. Y la unión de lo que no había sido revelado totalmente al momento en que es despejado totalmente en la boca o en la escritura de Juan. A ver si empiezo a armar esto, porque por eso les digo que este capítulo 10 es el centro de toda la teología bíblica. Lucas capítulo 4, cuando el Señor Jesús está predicando en los tiempos de que Él está presentándose a la humanidad como el Dios encarnado, como Emmanuel, Dios entre nosotros, como el Hijo de Dios, como el heredero del reino, como el Mesías. Dice el verso 16 de Lucas 4, vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró a la sinagoga conforme a su costumbre. Conforme a su costumbre significa que él practicaba el judaísmo y practicaba
todas las instrucciones que Dios había dejado a través de Moisés. Entonces dice que llegó a la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Aquí voy a hacer una pausa. Pensemos en lo que nos dijo a nosotros Juan en Apocalipsis, que hay un libro que se abre, un librito que se abre, dice, y que tiene lo que había sido cerrado. Daniel dice que él tiene un libro en la mano, que él lo abre, que lee todo, pero no lo entiende. Pero aquí resulta que él empieza a leer lo que dice Isaías. Cuando él empieza a leer el libro, está refiriéndose al rollo de Isaías, a la profecía de Isaías, y lo que describe es cuando estuvo abierto esa porción de la palabra, esa porción de la profecía de Isaías, encontró el lugar donde estaba escrito. Encontrar el lugar quiere decir que él, de una manera voluntaria, de una manera consciente, de una manera entendida, buscó esta porción en la Biblia. No fue que lo abrió y dijo, a ver qué cae. No, cuando halló el lugar donde estaba escrito, yo me imagino donde está pasando el rollo, no como nosotros que tenemos páginas, sino donde está buscando en el rollo, donde está buscando en el pergamino, este punto dentro de la profecía de Isaías que inicia así en el verso 18 del capítulo 4 del libro de Lucas. Pero él está leyendo Isaías. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Cuando él dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, no olvidemos que había sido bautizado, el Espíritu Santo se había posado sobre su cabeza y en los cielos se había escuchado una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual yo me complazco. Dice el verso 18, continuó con la lectura de Isaías, referida en Lucas capítulo 4. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Cuando está diciendo que le da buenas nuevas a los pobres, no está hablando a las personas que no tienen dinero. Está hablando a los pobres de espíritu, que menciona en el Sermón del Monte cuando dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos entrarán en el reino de los cielos. Entonces está hablando de aquellas personas en bancarrota, está hablando de aquellas personas que no tienen cómo pagar la justicia de Dios, está hablando de aquellas personas que no pueden en ningún momento satisfacer la demanda de justicia de Dios, y eso se refiere a toda la humanidad. Dice, porque me ha enviado justamente a dar buenas nuevas a los pobres. Buenas nuevas es la buena noticia. Es aquella noticia que estuvo cerrada en Daniel y que ahora se está abriendo para que puedan entenderlo quienes se les ha dado, en lo que estoy explicando, en todo el desarrollo de esta clase, se les ha dado el poder entender y el poder recibir. Lo cual no viene de cualquier persona, sino que le tiene que ser dado de los cielos para entender que Él es el Cristo. Eso fue lo que le dijo a Pedro cuando le dijo, Pedro, tú eres el Cristo, le dice, esto no viene de hombre, esto viene de mi Padre que está en los cielos. Y eso mismo es lo que nos enseña a nosotros cuando dice que nadie puede venir al Padre si no es arrastrado por Él, por supuesto que a través del Espíritu Santo. Esas buenas nuevas. Me ha enviado, continúa la lectura de Isaías, en las manos de nuestro Señor Jesucristo, delante de todos los que están en la sinagoga, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Quiénes son los quebrantados de corazón? Las personas que están siendo martirizadas, las personas que se duelen por cómo la maldad está en el mundo. Y entonces le dice a estas personas, aquí estoy yo, estoy leyendo este texto. Y el texto continúa diciendo, a pregonar libertad a los cautivos. ¿Quiénes son los cautivos? Los que han muerto con la esperanza y la oración que se ha venido dando. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo?
No vengarás a nosotros, de los que están en la tierra. Este escenario que hemos venido leyendo en el libro, donde hay un clamor de justicia, donde hay unos cautivos. ¿Quiénes son esos cautivos? Los que han venido muriendo en la esperanza del que había de venir, pero no pueden ser liberados porque Él no ha resucitado, y mientras Él no resucite no pueden estar ante la presencia de Dios. Por eso Él tenía que morir, tenía que resucitar y levantar a los que estaban en el seno de Abraham esperando en Él. A pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos es la declaración del entendimiento espiritual que estaban recibiendo en ese momento los que les fue dado, y ustedes y yo que estamos entendiendo lo que estoy explicando. A poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. ¿Cuál es el año agradable del Señor? El tiempo de jubileo, que es el que está el, en ese momento practicando, el tiempo en el cual Él está predicando, en el tiempo de jubileo, que es libertad a las personas a través del Espíritu Santo en un nuevo nacimiento. Espero no ir muy rápido en la idea, porque ciertamente es un montón de información la que está en el capítulo 10, pero me estoy centrando en el mensaje áureo, en lo que es el mensaje que nos llama a nosotros a prestar atención, porque es el centro de toda la Biblia. Y en el verso 20 se da justamente el como, como, como que si cayera una bomba en el centro y explotara esa bomba y sacara todo lo que ha estado debajo de la tierra escondido durante mucho tiempo. Como que si alguien entrara a un cuarto totalmente oscuro y de pronto se enciende la luz y se logra ver todo. Ahí se da justamente el centro de todo el mensaje que hemos venido estudiando. Y enrollando el libro, una vez que él lo está leyendo, dice enrollando el libro. ¿Por qué se enrolla? Porque no es un libro, es un pergamino. Enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, y aquí está la bomba: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Ay, mis hermanos, esto es algo tan maravilloso, tan hermoso. Lo que habían esperado por siglos, profetizado por Isaías. Él lo había leído en ese momento. Lo que Daniel había dicho que no había entendido, en ese momento se está entendiendo. Todo lo que apuntaba al Cristo se está cumpliendo en ese momento. Y él mismo lo está diciendo. Cuando él se sienta, todos los ojos están puestos en él porque saben lo que está leyendo. Y él viene y dice algo impresionante: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Qué se cumplió? Lo que acabamos de leer en Daniel. Los 1260 días más los 3 años y medio para llegar a este punto donde él está leyendo. En Marcos 1:14 dice así: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio. Ese es el evangelio del reino de Dios. El mensaje del Cristo, el mensaje de la salvación, lo que fue prometido en el Edén, lo que ha venido suspendido durante todo el tiempo hasta el momento en que Él abre la boca y dice estas palabras. Y lo dice después de que Juan fue encarcelado, porque Juan es el que anunciaba justamente el que había de venir. Anunciaba al Cordero. Es el que decía que él no era digno de ni de desatar el calzado de este que había de venir, que él solamente es el vocero. Juan es básicamente la puerta que se abre para poder ver el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Por eso, después de que Juan fue encarcelado, hay un antes y un después. Y por eso él viene a Galilea, a la zona de los gentiles, y predica el evangelio del reino de Dios en la zona de los gentiles, porque la promesa no solo no solo abarcaba a los israelitas, a los judíos, sino que abarcaba a los gentiles, a las naciones.
¿Y qué es lo que dice él en ese momento? En el verso 15, según Marcos 1, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el Evangelio. Si nos devolvemos a lo que dijo en la sinagoga cuando leyó el libro de Isaías, él dijo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. En Lucas 17, en el verso 20 dice, preguntando por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Les respondió diciendo, cuando los fariseos, preguntando, no, perdón, preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de los cielos? Les responde y dice, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allá, porque, y escuche lo que dice, he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Aquí estoy. ¿Qué fue lo que dijo allá en la sinagoga? Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Voy a estar repitiendo esta frase porque esta frase es central. En Marcos 4, en el verso 12, dice así, cuando Jesús oyó que estaba Juan preso, volvió a Galilea, repito, la zona de los gentiles, mete a los gentiles dentro de la promesa de salvación, mete a los gentiles dentro de la redención, lo que hace que la promesa que se le dio a Abraham, que en ti serán benditas todas las familias de la tierra, esté cumpliéndose acá. Y dejando a Nazaret y habitó en Cafarnaún. Cafarnaún es el pueblo de Naún, que incluye ya dentro de este evangelio a la gente de Nínive también, que fue llamada al arrepentimiento a través de Jonás. Cafarnaún, ciudad marítima, por eso se llama el pueblo de Nahum, porque Jonás los llamó al arrepentimiento, pero Nahum profetizó la destrucción de ellos, porque después de haberse arrepentido, después de haber sido perdonados, volvieron a hacer lo mismo, entonces no les quedó más que ser destruidos por haber despreciado el llamado al arrepentimiento. ¿Y dónde está esa ciudad marítima? Según el verso 13 del capítulo 4 de Mateo, en la región de Zabulón y de Neftalí. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, verso 15 del capítulo 4 de Mateo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar del otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo sentado en tinieblas vio gran luz. O sea, la gente que no recibía el mensaje, la gente que no era evangelizada o, en este caso de los judíos, no era enseñada como parte del reino de Dios, recibe gran luz. ¿Quién es esa gran luz? El Señor Jesucristo. Y me devuelvo de nuevo a lo que él leyó cuando dijo en el capítulo 4 del libro de Lucas, en el verso 21 dijo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Esto es vital. Entonces, ¿qué es lo que dice? Tierra de Zabulón, de Neftalí, camino del mar, del otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Verso 17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Yo siempre le digo al Señor, Señor, ayúdame a explicar con claridad. Es tanta la información que está en mi mente, que está en mi corazón, que para presentarla tengo que ser muy cuidadoso de no saturarlos de información y que pierdan la esencia del mensaje. Pero en este mensaje que estamos leyendo en el capítulo 10 del libro de Apocalipsis, estamos leyendo todo el anuncio del Cristo, todo el anuncio del ángel fuerte. ¿Por qué ángel fuerte? Porque ángel es mensajero, el que tiene la autoridad, el que tiene el poder, el que ha sido llamado para representar a Dios mismo porque es Dios mismo. Entonces, cuando vemos este mensaje, no hay ningún área fuera del mensaje. No hay ningún territorio neutral. No es que Israel es el pueblo que se va a salvar y el resto del mundo se va a perder. No es que los cristianos se van a salvar y el resto del mundo se va a perder. Cristiano me estoy
refiriendo a la denominación como tal, a los que se confiesan ser cristianos, aún muchas veces sin serlo. No significa tampoco que porque somos de esta parte de la tierra, que es América, se va a salvar solamente la parte que tiene que ver con el Medio Oriente y la otra parte se va a perder. No significa que se van a salvar solamente los hombres y las mujeres se van a perder. No significa, mis hermanos, que se van a salvar los judíos y los gentiles se van a perder. No hay territorio neutral, no hay área fuera del mensaje, no hay absolutamente nadie que quede afuera de este llamado al arrepentimiento. Todo está encerrado en esta palabra. Pablo lo dice de esa manera también, no hay gentil y judío ahora, no hay mujer y hombre porque está incluyendo el mensaje y está clamando a una gran voz a estas personas, como lo leímos al comenzar la lectura de Apocalipsis capítulo 10, cuando dice que el león estaba rugiendo. ¿Qué es el león rugiendo? Entonces, cuando el león ruge es un grito, es una voz que está clamando con poder. ¿Cómo yo puedo interpretar este rugido del león? ¿A qué se refiere esto? Me voy a Joel capítulo 3, verso 16 y dice, Jehová rugirá desde Sión. ¿Cuál es Sión? La tierra de Galilea. Desde ahí dice Joel que Jehová va a rugir. Entonces, si Jehová está rugiendo, si Jehová está predicando, si Jehová está enseñando, y una de las cosas que Jehová está diciendo es que hoy se ha cumplido delante de ustedes esta profecía, mis hermanos, Jehová está rugiendo desde Sión. Amós 3:8 dice, el león rugió, ¿quién no temerá? Porque no está hablando de un sonido, está hablando de la autoridad que no se puede ignorar. Que cuando Él clama, 7 truenos responden, porque el trueno es juicio, las trompetas son juicio, y cuando Dios abre su boca para mencionar que esto se cumplió, se abre un periodo de juicio, el cual se conoce como los últimos tiempos. Se conoce como los últimos tiempos porque el tiempo fue creado en el Génesis, cuando se establecieron las lumbreras, se separó el día de la noche e inicia el día y la noche hasta el día de hoy, y este tiempo se terminará cuando el Señor venga y establezca el reino eterno entre nosotros, cuando ya no habrá más luz y ya no habrá más oscuridad, porque Él mismo alumbrará, lo cual significa que el tiempo ya no existirá. El tiempo inició en la creación y terminará cuando el Señor esté gobernando. Y en ese tiempo cronológico hay una parte que se conoce como el último o el fin de los tiempos, que la gente lo tira a 7 semanas cuando lee el Apocalipsis, perdón, a 7 años cuando lee el Apocalipsis y le llama gran tribulación, pero el tiempo final empezó cuando él empezó a predicar, cuando el león empezó a rugir, cuando el león empezó a clamar y a desatar justicia y juicio contra los que lo rechazan. Cuando la intercesión y las oraciones son rechazadas, entonces se vuelve el juicio sobre los que rechazaron ese mensaje. Y si nuestras oraciones van a producir juicio sobre las personas por las cuales estamos intercediendo por rechazar el mensaje, ¿qué más los que rechazaron el mensaje del único intercesor, del único mediador entre Dios y los hombres, el único que lleva el mensaje y trae el mensaje por esa escalera donde el mensaje sube y el mensaje baja? Entonces, el único que puede interceder por nosotros al ser rechazado, nos enseña a nosotros que hay una raíz del Antiguo Testamento que se conecta a lo que estamos leyendo en el capítulo 10. Por ejemplo, el Salmo 29 dice, la voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria. Truena es representando a Dios manifestándose con poder. Pero aquí hay algo que rompe la lógica. Hay algo que Juan dice que él iba a escribir, pero la voz del cielo le dice algo. Sella las cosas de los 7 truenos, que los 7 truenos han dicho, y no las escribas. Eso lo vemos en Apocalipsis 10:4. Eso es profundo.
porque estamos acostumbrados a pensar que todo debe ser revelado, que todo debe ser entendido, que nosotros tenemos que tener la respuesta de todo. Pero aquí estamos viendo algo, que Dios se reserva algo para Él y para un tiempo. Eso me lleva a Deuteronomio capítulo 29, en el verso 29 que dice que las cosas secretas le pertenecen a Jehová. O sea, Dios no lo explica todo, Dios no lo entrega todo, porque también eso es parte de su soberanía. No tenemos que entender todo, no tenemos que tener respuesta para todo. Y después de que dice eso, el ángel que está dándole el anuncio a Juan levanta su mano al cielo y jura por el que vive por los siglos de los siglos, el creador de todo. Eso está en Apocalipsis 10, 5 al 6. Y aquí lo que nos está llevando es justamente a Daniel, cuando el que está parado ahí de la misma manera, poniendo un pie en el agua y el otro pie en la tierra, está haciendo el mismo juramento relacionado al cumplimiento de los tiempos. Y él declara algo que muchas veces ha sido mal interpretado. El tiempo no será más, dice. O sea, esto pareciera como que el tiempo se desaparece. Ya, listo, se acabó. Se acabó el tiempo. Viene una destrucción y se terminó absolutamente todo. No, eso no significa. Significa que el tiempo de espera, el que tenía Daniel y el que tenían todos, el tiempo de espera de la redención, ya no hay más. Se acabó el tiempo de espera. Porque ya Jesús está predicando, el Rey de Reyes está entre nosotros, Emanuel, Dios con nosotros, está predicando, está llamando al arrepentimiento y está diciendo, se ha cumplido delante de vosotros esta escritura. El reino de los cielos está aquí. El reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos. Así que no significa que el tiempo como tal desapareció. Significa que el tiempo de la paciencia llegó al límite y que empieza un proceso. Un proceso el cual es añadido en el verso 7 de Apocalipsis 10. El misterio de Dios se consumará como Él lo anunció a sus siervos, los profetas. Lo que se predicó en el Antiguo Testamento, dice, está en cumplimiento. ¿Qué es lo que se predicó en el Antiguo Testamento? ¿Qué fue lo que predicaron los profetas? Restauración, juicio, redención, reino. Y ahora Él está diciendo, aquí está. El misterio que estaba cerrado, aquí está. Está para consumarse. Entonces, la escena cambia de algo personal a algo cósmico. Y Juan ve dónde se toma el libro y Juan observa cuando el ángel dice, toma y cómelo. Y esto es lo nuevo. Esto es lo que le fue privado a Daniel escribir, cierra esta profecía. En Ezequiel, en el capítulo 3, el profeta recibe un rollo y se le dice también que se lo coma. Y le dice al profeta en Ezequiel 3 que le fue dulce a su boca. Aquí exactamente ocurre lo mismo, pero hay algo diferente. A Ezequiel le fue dulce porque era el mensaje de salvación. Pero resulta que a Juan le dice, comas hoy, le va a ser dulce. Pero una vez que se lo coma, le va a ser amargo al vientre. Apocalipsis 10:10. ¿Cuál es la clave? ¿Qué es lo que nos está diciendo Apocalipsis 10? Que la palabra de Dios es dulce, que la palabra de Dios es hermosa, que la palabra de Dios viene y contrista nuestros corazones, que la palabra de Dios nos trae consuelo, nos trae paz, nos trae gozo, nos trae amor, nos lleva al arrepentimiento. Pero cuando el efecto es contrario y es rechazada esa palabra, lo que era dulce, lo que era la verdad, lo que revelaba quién es Dios, lo que nos conectaba con Dios, las oraciones que nos hacían de intercesión, eso dulce que es exquisito al escucharlo, como en este momento usted lo está disfrutando y yo lo estoy disfrutando, eso dulce que nos conecta a Dios,
se vuelve amargo, se vuelve confrontación, se vuelve juicio, expone el pecado y entonces lo amargo duele. Porque el profeta no está diciendo que solo el mensaje es para que estemos bien, porque Dios quiere que estemos bien, sino que el mensaje es que si rechazamos lo que Dios nos está dando, no vamos a estar bien. Les recomiendo que escuchen la prédica del hermano René del sábado pasado. Ahí está en YouTube. El Señor dice, escojan. Delante de ustedes está la maldición y está la bendición. Escojan. Ustedes pueden recibir, es lo que el, la idea está diciendo, ustedes pueden recibir de mí lo que les va a hacer en el alma, en el espíritu, bien para su eternidad. Pero si ustedes rechazan eso, eso se va a volver amargo. Porque no solo anuncia y no solo le dice a Juan que se lo dijera, sino le dice que se va a volver amargo. O sea, que una vez que la palabra de Dios ha entrado en nuestros corazones, nos ha convencido, nos ha llevado al arrepentimiento, y si después lo rechazamos, nos hace entender lo que decía el hermano Pedro cuando decía que el perro vuelve al vómito y la puerca vuelve a ensuciarse en el lodo. Y que si eso pasa, ya no hay más sacrificio, dice Hebreos capítulo 10, para las personas, porque quien menospreciara la sangre de Cristo voluntariamente, no le queda más que una expectación de juicio. Y horrible cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Entonces, el mensaje que nos está dando Apocalipsis capítulo 10 es una introducción al final, a donde él le dice, es necesario que les recuerde, que profetice otra vez. Y esto es muy importante porque Juan ve el juicio, Juan ve el endurecimiento del corazón de las personas, Juan ve el rechazo de las personas, y entonces Dios le dice, profetízales otra vez. Háblales otra vez a los pueblos, a las naciones, a las lenguas y reyes. O sea, les está diciendo, mire, todavía les estoy extendiendo mi misericordia. Aun cuando es tiempo de destruirlos, les estoy diciendo que este mensaje todavía no se ha apagado, que la voz continúa llamándolos, que la misericordia les sigue hablando. Y aunque el hombre no se arrepienta, porque es lo que nos decía a nosotros el texto, que aún viendo las crisis, aún viendo lo que está pasando, el hombre no se quiere arrepentir, aún que el hombre no se arrepienta, Dios sigue hablando. Aunque el hombre esté endurecido, la palabra de Dios continúa llamando. Y esta es la enseñanza profunda, mis hermanos. Es una enseñanza extremadamente hermosa la que nos está trayendo el capítulo 10 de Apocalipsis. El Señor Jesús estaba predicando en tiempos de caos y lo crucificaron en tiempos de caos. Lo asesinaron. En vez de acercarse a la luz, la gente apagó la luz. Y aún así, el Señor resucitó y continuó predicando por 40 días llamando al arrepentimiento. Y al día de hoy, todavía el Señor sigue llamándonos al arrepentimiento. Así que mis hermanos, la enseñanza profunda para usted y para mí no es que usted entienda el Apocalipsis. No se trata de entender el Apocalipsis, se trata de entender a qué somos llamados nosotros. Y somos llamados a recibir la palabra, a comerla, a transformarnos, a luego trasladarla a otras personas. Aunque duela, aunque incomode. Y aunque no todos respondan, aunque mucha gente la rechace, porque el llamado no garantiza resultados. El llamado lo que hace es llamar a personas a que sean fieles al mensaje. Y esta es la parte hermosa, mis hermanos, la parte maravillosa y que cada vez va tomando más fuerza conforme lo vamos estudiando aquí, lunes a lunes, conforme lo vamos estudiando en Cristo revelado en toda la Biblia. Es algo hermoso que Dios no está informando, Dios está transformando. Pero para transformarnos nosotros tenemos también que disponer nuestro corazón y atender el llamado del Señor, porque es un llamado al arrepentimiento. Que el llamado que está haciendo Él es dulce.
que no lo pongamos en amargura, que el llamado nos llama a nosotros a alegrarnos, que no tenemos que estar nosotros con con ese egoísmo, con pensar en solo nosotros, que en medio de toda esa necedad, en medio de todo ese egoísmo, en medio de toda la forma en que nosotros actuamos para con Dios y para con su iglesia, el Señor sigue llamándonos al arrepentimiento. Dios no ha dejado de hablar. Aquí la pregunta incluso no es si Dios sigue hablando, porque ya la respuesta la dimos. Dios sigue hablando. La pregunta es, ¿quién está dispuesto a escuchar la voz, a comer del libro, ponerlo en práctica y en lugar de que se vuelva amargo, que lo vuelva a profetizar? ¿Quién está dispuesto a ver en el paso de los tiempos no guerras nucleares, no monstruos, no langostas asesinando, no decapitados, que logramos ver en el mensaje el llamado del Señor Jesucristo en medio de la sinagoga, al igual como ayer, a hoy, cuando Él está diciendo que Él vino a liberar a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a sanar los corazones quebrantados, porque yo he venido a salvar al mundo, no a condenarlo. Vine a buscar y a salvar lo que se había perdido, dijo el Señor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el mensaje. El mensaje es que en medio de nuestra insensatez, Dios sigue tocando nuestros corazones. Dios sigue llamándonos, pero nosotros nos fijamos más en las circunstancias, nos fijamos más en las tormentas, nos fijamos más en lo que Dios no nos mandó a nosotros, como es la maldad, como son las cosas malas, sino que son consecuencia de nuestros mismos actos, consecuencia de nuestras mismas decisiones. Y en lugar de ver a Dios llamándonos en medio de las consecuencias de nuestras decisiones y diciéndonos, vengan a mí los que están cargados y cansados, y yo los haré descansar. Vengan a mí los que están sedientos, y yo les daré de beber. Porque me acuerdo, dijo el Señor en Malaquías, que son polvo y no los he destruido por amor a mi santo nombre. Amor a mi santo nombre, ¿qué es? ¿Qué es amor a mi santo nombre? Señor, explícamelo. Entonces yo me traslado a un monte donde están unos apóstoles viendo la transfiguración del Señor, donde habla con Elías, que representa la profecía, y donde habla con Moisés, que representa la ley. Y sobre eso está nuestro Señor glorificado, transfigurado, y una voz se oye desde los cielos donde dice, este es mi Hijo amado, en el cual yo me complazco. A Él oíd. Y cierro con las hermosísimas palabras de nuestro Señor, al cual yo escucho en todo momento y que usted escuche en todo momento. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Oh Dios santo, qué bueno eres, Señor. ¿Qué puedo decirte, Señor? Me conmuevo. Me conmuevo cada vez que venimos a tu palabra, Señor. Me conmueve ver cuánto llamado, Señor, cuánta insistencia a que nos arrepintamos. Cómo siendo tan hermoso, tan bello, tan maravilloso, inmaculado, intachable, soberano, rey de todo. Toma la posición, Señor, de venir a lavar los pies de tu creación, Señor. Cómo viene, Señor, a nuestros corazones, Señor, de la misma manera que le dijiste a los discípulos, ¿entendieron lo que hice? Sí, dijeron ellos, pues hagan lo mismo, porque yo que soy el Rey, el Maestro y Señor, si yo hice esto, hagan ustedes lo mismo. Qué gran humildad, Señor. Qué gran humillación, Señor, a ti mismo,
solo para enseñarnos humildad y humillación, Señor, para enseñarnos a amar, Señor, amarnos los unos a los otros, para enseñarnos que nos amaste para que aprendamos a amar. Oh Dios Santo, qué hermoso, Señor, qué hermoso. Gracias, Señor, por traer a nuestros corazones tan maravilloso mensaje, Señor. Oh, cuánta sabiduría, Señor, oh, cuántos pensamientos tan insondables, Señor, cuán mensaje tan enorme y tan grande, Señor, hemos recibido. Y al día de hoy, Señor, continuamos en nuestra necedad, Señor. Oh Dios, diste tu vida por nosotros y nosotros somos incapaces de dar hasta lo mínimo por ti, Señor. Oh Santo, Santo Señor, Santo Dios, gracias por este hermosísimo libro de Apocalipsis. Gracias por este hermosísimo mensaje, Señor. Gracias por cada profeta imperfecto, Señor, que de su boca salió el mensaje perfecto, Señor. Gracias por cada apóstol, Señor, cada patriarca, Señor, cada persona alrededor del mundo que abra la boca y dé tu hermoso mensaje, Señor, de amor, de paz, de misericordia, de compasión, Señor, de restauración. Gracias, Dios Santo, por cada una de las personas que está acompañándome en esta noche, Señor. Gracias porque sé que estás marcando sus vidas como marca la mía, porque marcas sus corazones como marcas el mío. Gracias, Dios, por traernos este hermosísimo mensaje, Señor, en vísperas, Señor, de celebrar el Pesaj, de celebrar, Señor, el día en que dijiste, hagan esto en conmemoración mía y anuncien mi regreso hasta que yo venga. Gracias, Dios, por este año de jubileo 2026. Gracias porque sabemos que estás preparando la tierra para tu venida. Estás preparando, Señor, las naciones para tu venida. Estás preparando a tu iglesia para tu venida. Gracias, Dios Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por traernos el discernimiento. Y gracias, Jesús, por entregar tu vida por nosotros. Amén.